que esto es algo que tiene mucha más influencia, por supuesto, personas que con la ayuda de Dios van a ser entrenadores y van a acompañar a familias y brindarles asesoría financiera. Sí, es cierto, no me equivoco. Y por lo tanto, el impacto de estas cosas ayudará a muchísimas personas. Dar aquí una conferencia en un lugar que toca a tantas familias con la ayuda de Dios, realmente es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad y esperamos que con la ayuda de Dios esta conferencia aporte mucho beneficio. Unas palabras sobre mi experiencia. Comencé en el ámbito de las organizaciones benéficas, trabajé en una organización de caridad, fui secretario de una organización de caridad y participé en varias organizaciones de ayuda en la comunidad. Empecé a trabajar con Mesila hace unos 8 o 10 años, recuerdo en varios campos, organizamos conferencias tanto en nuestro barrio como en otros lugares, hubo varias iniciativas que promovimos, en su momento organicé conferencias de Mesila, Mesilafón, no sé si todavía existe hoy en día, como saben no estoy seguro si todavía existe, y casi todas las personas con las que trabajé en Mesila en ese entonces ya no están allí, entre ellos Meir Manés, Israel Gutman, ya no están, pero hay gente nueva, no menos buena, gracias a Dios, en cualquier caso. Aproximadamente medio año antes del coronavirus, me incorporé a la línea directa de Agudat Israel, o más precisamente, la establecimos. Entré en el campo de la memoria y fundé la línea directa de Agudat Israel, la dirigí durante algunos años y hace unos meses la dejé para dedicarme a un negocio propio, es decir, abrí un negocio independiente hace poco, 2 años, pero en Heshvan me fui definitivamente, dejé Mesila para dedicarme al negocio independiente. Así que hasta aquí. Con la ayuda de Dios, hoy saldrán de aquí con mucho conocimiento y herramientas que les ayudarán a nuestras familias y también a los demás, porque el tema de los derechos es relevante para todos. Cuando hablo de derechos, parto de la suposición de que ya conocen lo básico. Es decir, cuando empiece a hablar sobre el subsidio de maternidad, por ejemplo, más adelante, no voy a explicar qué es el subsidio de maternidad. Y cuando hable sobre la clase de fertilización, no voy a explicar qué es la clase de fertilización. Empiezo directamente desde el nivel en el que, suponiendo que ya conocen lo básico, si alguien siente que alguno de los conceptos de los que hablamos no le queda claro, deténganme y díganme que ese tema no está claro, porque a veces puede ser que todos los conceptos otros no los conozcan. Cuando empecé a trabajar en esto, recuerdo que queríamos hablar, pero la gente tenía dificultades para preguntar sobre la clase de fertilización avanzada. Les contaré que después de que llamamos a toda la organización del Centro de Derechos, de la línea de información, y entramos, las primeras veces no acepté enseñar esto, porque no conocíamos el tema. Después de que aprendí el proceso, vi que era tan sencillo, pero quien no conoce el tema, hay conceptos difíciles, y yo hablo de manera sencilla, lo que se llama integración del conocimiento. Así que simplemente deténganme y díganme, segundo punto. Tengo la sensación de que muchas veces empiezo a hablar muy rápido, mientras entro en la fase de hablar, y entonces se vuelve incomprensible. Así que por favor, deténganme, háganme observaciones y siéntanse cómodos. Y un tercer punto. No entraremos en cifras ni detalles, queremos hablar sobre la idea general de los derechos. Son puntos importantes. Ahora, en general, cuando hablamos en el curso de acompañantes de terrenos y derechos, esto es una antítesis. Normalmente no conozco aquí a los profesores ni su método, pero generalmente se habla mucho sobre aumentar ingresos e ideas así. Dicen, ¿para qué ahora ocuparse de los derechos? Eso es lo que buscamos, eso es lo que nosotros... No, ese es nuestro tema, sí, ¿están de acuerdo con esto o no se identifican mucho con la idea? Porque a veces esto se percibe como ocuparse de cosas pequeñas y como algo que no es realmente lo que estamos buscando ni lo que queremos. Primero que nada, hay dinero tirado en el suelo y simplemente es una lástima no recogerlo. Muchas veces hay derechos, personas, a veces se trata de cientos de shekels, a veces de miles y a veces de decenas de miles de shekels. Dinero que simplemente está tirado en el suelo y solo hay que recogerlo y llevárselo. ¿Por qué no hacerlo? No nos enfocamos en reducir gastos, sino más bien en aumentar los ingresos para este propósito. Sí, de nuevo, no vamos a entrar ahora en ese debate, pero nadie va a gastar dinero porque sí. Simplemente hay cosas que es una lástima no aprovechar. La segunda cosa, a veces hay derechos esenciales que las personas necesitan. Hay personas que no pueden trabajar, por ejemplo, por discapacidad, licencia o desempleo. Estas prestaciones pueden salvar familias, son básicas. Incluso si nuestro objetivo es que las personas ganen dinero y no dependan de subsidios, estas cosas son importantes. Ahora, tal vez contemos una pequeña historia. Cómo el tema de conocer los derechos puede generar un cambio significativo y dramático. Hace aproximadamente un año tuve una conversación, o menos de un año, con una persona que llamó para averiguar algo sobre la pensión por discapacidad laboral que recibe. Ya no recuerdo exactamente cuál era la pregunta,
Durante la conversación se aclaró que esta persona recibía una pensión por discapacidad laboral parcial y que al llegar a la edad de jubilación tuvo que elegir entre la pensión más alta y eligió la pensión por discapacidad laboral. O mejor dicho, no, perdón, él no eligió, automáticamente se le asignó la pensión por discapacidad laboral, que era la más alta, porque no se pueden recibir ambas pensiones al mismo tiempo. Y entonces, mientras hablaba con él y descubrí este dato, lo verifiqué y vi que en la pensión por discapacidad laboral de ciudadano mayor, él puede elegir recibirla. Siempre la ley dice así, se recibe la pensión más alta de las dos, no se pueden recibir ambas. Lo que sí se puede hacer es decir, no quiero la pensión por discapacidad laboral, quiero solo la de ciudadano mayor, incluso si la de ciudadano mayor es más baja. ¿Qué pasaría en ese caso? Se cancela la pensión por discapacidad laboral porque en realidad renunciaste a ella, aunque podías recibirla y era más alta. Entonces, en ese caso, recibes una suma de 36 pensiones. En su caso son los 70.000 shekels, 36 pensiones. La pensión de ciudadano mayor era 100 shekels más baja. Así que esta es una conclusión muy importante. Simplemente una persona puede perder 70.000 shekels solo por falta de conocimiento. Es un ejemplo. Tal vez, pero son solo ejemplos de situaciones. Ahora, como dijimos, no espero ahora abarcar todos los campos y todo el tema de los derechos en todos sus detalles. Lo que haces es mostrar cuán importante es saber, revisar y dar algunos puntos principales, algunos aspectos clave. Bien, ahora hay una pregunta con la que creo que estarán de acuerdo conmigo. Muchas veces, justamente las familias en situación de dificultad, precisamente las familias que lo necesitan, no reciben lo que les corresponde. Se puede ver esto muchísimas veces, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con esta afirmación? ¿O discrepan de ella? ¿Cuál creen que podría ser la razón de esto? No es necesario saberlo. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más? En modo de supervivencia. He escrito algunas razones comunes. Como dije, están ocupados sobreviviendo. No creen que recibirán lo que les corresponde, se rinden de antemano. Ellos justifican esto con el dinero que reciben por estos beneficios. Tuve una familia que vino a verme, tienen varios hijos con discapacidad, tienen varias situaciones, ninguno de los padres trabaja, ni el padre ni la madre, y les mencioné algunas cosas a las que podían acceder. Un descuento en el impuesto municipal para un hijo con discapacidad, una prestación de 3.000 shekels al año para la compra de pañales a través de bienestar social en el municipio, y algo más relacionado con vacaciones cortas debido al hijo con discapacidad, algunos puntos más. Sí, y empezaron a ver y notaron que había algo de papeleo y burocracia, entonces la mujer me dice, hay que trabajar en esto para poder recibir estos derechos. Ahora entiendan, se trata de una pareja que no trabaja. Y estamos hablando de derechos que, digamos, en total valían alrededor de 10.000 shekels. Al año, no al mes. 2 o 3 horas de trabajo y lo arreglarían. Entonces, ¿qué pasó? Que ustedes trabajan y si una persona trabaja, conocen a alguien que gane 1.000 shekels por hora, eso es invertir. Descuento en el impuesto municipal. A veces la gente dice, no tengo fuerzas para ocuparme del descuento. Nadie se hace rico con ello. De nuevo, suele ser la misma familia. ¿Cuánto recibirán? Vamos a hacer cuenta. Si estamos hablando de un impuesto municipal de 500 shekels al mes, supongamos, por ejemplo, un 80% de descuento, serían 400 shekels al mes, multiplicado por 12, son 4.800 shekels. Supongamos que les toma 4 horas arreglarlo, no me parece, pero para el caso, vamos a ser generosos y decir que les toma 4 horas arreglarlo, serían 1.200 shekels por hora. Me parece razonable, así que en estas familias lo ves aún más. Ahora, a veces incluso personas que trabajan lo subestiman y no se dan cuenta de que aquí hay una suma de dinero significativa. Dicen, no necesito un descuento en el impuesto municipal. Pero ahora llegamos al último punto, que muchas veces la gente se ocupa de esto. Más de un cliente ha llegado al tema de la pensión por discapacidad solo porque le interesaba lo que le importaba. Es decir, la razón por la que le interesaba la pensión era porque quería el descuento en el impuesto municipal. Que reciben quienes tienen una pensión por discapacidad, porque el impuesto municipal no le gusta pagarlo a la municipalidad por alguna razón emocional. Veo a personas ocupadas tratando de cancelar una multa de 100 shekels en transporte público porque están enojados con el inspector que se la dio y ponen toda su energía en cancelarla, luchan por 100 shekels. Otras cosas que cuestan cientos o miles de shekels no les interesan. Está bien, no es justo. Sigue adelante con tu vida, no todo es justo. Pero concéntrate en algo más importante. Sí, a veces la gente no tiene energía. Hablé con alguien que podría recibir una pensión por discapacidad por apnea del sueño. Él me dijo, ¿qué? Voy a ir a pasar la noche en un laboratorio de sueño. Es decir, una persona puede recibir por esto 4.000 shekels al mes, por ejemplo, en su caso, digamos, por 5 años. Entonces, 4.000 son 48.000 shekels al año.
Y entonces no puede y no se le permite dormir como nosotros. Hay un tema llamado apnea del sueño. Es un problema médico que en ciertos casos se reconoce como una discapacidad. Hablaremos de esto más adelante cuando lleguemos al capítulo sobre reconocimiento de discapacidad. No entraremos ahora en detalles, solo quiero contar la historia. Tuve un cliente que se hizo una prueba de apnea del sueño, pero una prueba casera. Hoy en día los médicos recomiendan una prueba casera, es decir, no vas a un laboratorio, te llevas un aparato a casa, duermes con él en casa, luego devuelves el aparato al laboratorio y revisan los resultados. Por alguna razón, la Seguridad Social, por sus propios motivos, no acepta los resultados de una prueba casera. Le dije, ve y hazte la prueba en un laboratorio. ¿Qué digo? Fui al laboratorio, él no está de acuerdo. Si le ofreciera otros 10.000 shekels, ¿accedería? Claro que sí, pero ya estamos hablando de que recibe 400.000 shekels al mes, 48.000 shekels al año. Es decir, no, él no lo siente. Eso, no, si es discriminado, nuevamente en su caso, hay casos en que una generación de una lista secundaria puede recibir un certificado de discapacidad, no en todos los casos. Quizás no hablaría de ello, si lo supieras no hablaría de ello. Quizás necesito todo lo demás. No, no es necesario. Digo, espera, vamos a hablar de las pensiones por discapacidad con la ayuda de Dios. Solo quiero dar la idea de cómo a veces las personas, por todo tipo de cosas así, simplemente no es eso. Pero el problema principal en mi opinión, es lo que él dijo aquí al principio, la falta de conocimiento. Si esa persona supiera que no quiere ocuparse del descuento en el impuesto predial, o de las pensiones por discapacidad, o de cualquier otro derecho, no importa. ¿Por qué? Él dice que no tiene fuerzas para la burocracia. Si el proceso le fuera claro, si supiera al 100% que lo va a recibir, si lo entendiera como yo, estaría de acuerdo en hacerlo. Y él habría entendido qué hay que hacer, si supiera qué hay que hacer. El problema es que él no sabía qué hay que hacer. Si él supiera, tienes que traer estos y aquellos documentos, entonces también iría a Sabión. Es una hora para traer los documentos. Él habría aceptado hacerlo. Porque si él supiera que eso es lo que tiene que hacer y luego recibiría el dinero, lo habría hecho. El problema es que la gente tiene una idea vaga y abstracta, o muchas veces ni siquiera saben que tienen derecho, y aun cuando sí saben que tienen derecho, es algo que está en el aire, en las nubes y todo eso. Cierto, totalmente, totalmente. De nuevo, su problema es que le falta conocimiento sobre lo que tienen que hacer. La razón que les lleva a no recibir sus derechos, ¿no? También en el público jaredí, la tasa de ejercicio de derechos es más alta que en el público secular. En la subvención por trabajo hay un informe del Contralor que indica que en el sector jaredí el 90% recibe la prestación, en comparación con el 80% en el sector general. La subvención por trabajo en el sector general es para personas con ingresos relativamente bajos. En el público jaredí son personas con... También hay mucha conciencia sobre la ayuda mutua, hay varias razones, pero no... En general se puede decir que el porcentaje de ejercicio de derechos en el público jaredí es más alto que en el público secular, en términos generales. Así que no solo voy a hablar de lo que no ayuda, voy a hablar de los derechos reales. En el público jaredí hay más conciencia sobre ellos, más ocupación en ellos y es un tema más presente. Toda la ayuda mutua que existe en el público jaredí y la información que circula en los Shtibelaj y todas esas cosas, en la realidad, es decir, hay datos al respecto. Bueno, ¿por qué quiero aclarar un momento ¿qué nos da el conocimiento? Primero que nada, saber pedir. Si la persona conoce sus derechos, va a pedirlos. Si no los conoce, compré un joven abrej, recibí ayuda para el alquiler y no la pedí. ¿Por qué no? Porque simplemente no sabía que existía algo así. Supongo que a cada uno de nosotros le ha pasado en alguna situación similar con diferentes cosas. Cuando una persona sabe qué debe hacer para obtener sus derechos, entonces irá, se esforzará y lo hará. No será perezoso ni se rendirá, incluso si es un proceso que toma algunos meses o si requiere cierto esfuerzo. Pero si la persona no sabe qué debe hacer para obtener sus derechos, ¿qué pasará? Entonces, no, antes de que los reciba, no tendrá la energía. Es decir, por ejemplo, si la persona sabe que puede obtener un descuento en la norma, pero no sabe qué hay que hacer para conseguirlo, entonces no tendrá la fuerza para empezar a ocuparse de eso y comenzar. Si tuviera el conocimiento, claro, es decir, por ejemplo, ese conocimiento no puede ser solo saber qué hay que hacer, que sepa cómo averiguar qué hay que hacer, a quién llamar. Aparte de eso, muchas veces ni siquiera sabe en absoluto qué. El procedimiento, él también no tiene ganas, energía ni fuerzas para ocuparse de eso. Y el tercer punto, ¿qué pasa en caso de rechazo? Sobre esto quiero contar aquí algunas historias. Pero en caso de rechazo, el tema de que quien conoce sus derechos es muy significativo porque insiste
Puedo contarles infinitas historias de personas que insistieron y recibieron lo que les correspondía. Y alguien no sabe exactamente a qué tiene derecho, no insiste. Le dijeron que no y él sigue adelante. Voy a dar solo un ejemplo en innumerables casos, tanto en la deducción en el folleto como en el capital de trabajo. Personas que se acercaron y recibieron una respuesta negativa, les dijeron que no tenían derecho, que solo tenían derecho parcialmente, y ellos vinieron y preguntaron por qué, investigaron y les dijeron que tenían razón, que fue un error de ellos. Solo por esa pregunta básica de por qué, y quiero verificar, sé que sí debería tener derecho, hay casos más inusuales, más extremos. Tenía un amigo que hizo un cambio de la licencia de maternidad del padre a la madre, ¿sí? ¿Saben que existe esa posibilidad? Sí, que hay un aumento en la conferencia. En principio, la licencia de maternidad es de la mujer, pero la ley hoy permite que la segunda mitad del permiso se transfiera al padre. Es decir, la mujer regresa a trabajar y el padre toma el permiso. Si el salario del padre es más alto, es más rentable para él. Su esposa trabajaba por 2.000 shekels al mes, él tenía un salario de 15.000 shekels al mes y el empleador podía liberarlo 3 meses y arreglar el pago con él. Así lo hicieron. La mujer volvió a recibir su nómina, él dejó de recibir la suya y se fue solo a la licencia de paternidad. ¿La mujer debe volver a trabajar? Sí. Y él se las arregló con eso. Y recibieron, y él se fue solo a la licencia de paternidad, pero además del gran recibo de sueldo de 15.000 shekels al mes, él seguía recibiendo el recibo de sueldo de 1.000 shekels al mes. Pero ese era por un trabajo de secretaría que hacía para alguien. Y ese recibo de sueldo seguía saliendo a su nombre. El Seguro Nacional le envió una notificación de que le cancelan la licencia de paternidad. ¿Por qué? Porque él siguió trabajando. Tiene 2 trabajos, uno de 15.000 shekels, otro de 1.000. Él siguió trabajando en el de 1.000 shekels, así que no tuvo derecho a la licencia de paternidad. Me contactó, así que revisé la ley y las sentencias sobre este tema y vi que varias sentencias determinan que la ley que prohíbe trabajar durante la licencia de paternidad no es absoluto. Es una cuestión relativa y en última instancia depende de la interpretación. Cada vez se debe considerar si realmente es algo que debería invalidar la licencia de paternidad. Nosotros argumentamos que aquí no hubo tal consideración, en resumen, pero puede ser que si ellos realmente lo hubieran hecho como corresponde y hubieran enviado una carta adecuada al Seguro Nacional sin involucrar abogados, habría funcionado desde el principio y lo habrían aprobado. Pero hasta que llegamos a eso, sucedió en el último momento, pasó casi un año desde su decisión, así que internamente y en los sueños no aceptó eso, le dije que apelara al Tribunal Laboral. Él apeló al Tribunal Laboral, que se supone que debe aprobarle la prestación por maternidad, y el Seguro Nacional envió una respuesta detallada y fundamentada al Tribunal Laboral, argumentando que él trabaja durante el parto y que existen sentencias y una ley que indican que no puede recibirlo. Un día antes de la audiencia, una abogada del Seguro Nacional le preguntó si quería llegar a un acuerdo, que le darían la prestación por maternidad y cerrarían el caso de inmediato. ¿Por qué insistió? Porque él sabía que le correspondía. Porque nosotros revisamos y vimos que hay sentencias que lo respaldan. Así que en realidad no hay ningún riesgo en esta demanda. En el peor de los casos, el juez no la aceptará o no recibirá costas judiciales. No hay nada que perder. La presentamos y lo mismo aplica en cualquier asunto. En cuanto una persona sabe esto, podría seguir aquí y contar decenas de historias sobre este tema. Pero el punto es sencillo. Sin entrar ahora en detalles, hubo una mujer que... Había alguien que tenía que presentarse en la oficina de empleo, pensó que estaba exento de presentarse y no lo hizo, y el Seguro Nacional no le pagó la prestación ese mes. Entonces se dirigió a nosotros y nos preguntó, ¿tienen razón ellos? Según la ley, cometiste un error, pensaste que estabas exento de presentarte, pero la exención solo entró en vigor a partir del mes siguiente. Durante ese mes sí estabas obligado a presentarte. Tienen razón, pero ¿qué pasa con el asegurado? Envía una carta al Seguro Nacional y escríbeles, miren, tienen razón, debía presentarme y no lo hice. Fue mi error, pensé que la exención aplicaba desde este mes, no entendí que solo era a partir del mes siguiente y fue por equivocación. Si hubiera sabido que tenía que presentarme, me habría presentado. Por favor, entiendan que no tengo dinero para pagar la luz, no tengo dinero para comprar leche para el bebé, les pido que lo consideren. Y así fue, le escribieron una carta y por encima de lo que exige la ley, le aprobaron los derechos. 3.000 shekels, por ejemplo. Es decir, hay que intentarlo, pero no tengo dinero para intentarlo. ¿Qué pasó? Entonces, con algunas demandas, digamos, durante el coronavirus, el rabino nos dijo algo
recibieron multas por el coronavirus y además se enojaron por las multas, pensaron que no era justo, así que su argumento era que no las pagaban porque no era correcto, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que decidieran no pagar eso no ayudó mucho, al final eso terminó en embargos y en ejecución judicial. Y son todo tipo de personas agradables que después de un año, año y medio, se acuerdan de contactarnos para ver si hay alguna manera de cancelar la multa. Si se comunican de inmediato, todavía se puede presentar una solicitud de cancelación si había una razón justificada. Por cierto, hemos presentado solicitudes de cancelación sin ninguna razón justificada y solo se aceptaron aquellas que sí tenían una razón justificada, pero ahora muchas de las solicitudes de cancelación de multas por coronavirus que presenté, que no tenían ninguna razón justificada y la multa era completamente válida, desde el punto de vista legal, la multa fue cancelada. Así fue, efectivamente. También hubo quienes las aceptaron. Escribí algo, escribí que no era cierto lo que dijiste. Eso no está bien, no es correcto, pero entre nosotros también era cierto lo que él escribió. ¿Qué leíste que no? ¿Quién fue aceptado? No importa, no lo sé, cada vez escribía algo. Ahora hubo casos opuestos en los que el policía realmente no tenía razón según la ley y no cancelaron la multa. Eso también pasó. Pero hubo muchos casos en los que el policía, aunque la multa estaba justificada, la cancelaron. En cualquier caso, se puede pagar la multa hasta 30 días. Hasta 90 días se puede presentar una solicitud para que no la registren. Después de un año y medio, la multa a veces suma intereses. Intentamos ayudarles en la mayoría de los casos, no lo aceptaron. Dijeron que el tiempo había pasado y no aceptaron discutirlo. Pero hubo casos de multas que sí cancelaron, como multas de 5.000 shekels por coronavirus, canceladas incluso tras duplicarse a 3.500 shekels. O solo intereses, no la multa. Siempre se puede intentar. Una mujer no presentó el formulario de nacimiento, pasó más de un año. Preguntó qué hacer. ¿Qué? ¿No vas a presentar? ¿Qué podría pasar? Ella presentó y pasó. Esa misma persona, por la misma razón por la que no presentó en el primer año, incluso cuando presentó, se olvidó y solo incluyó 2 de los 3 lugares de trabajo que tenía. Entonces después dijo, espera, no calcularon un lugar. Bueno, entonces intenta presentar eso ahora. Entonces ya se dieron cuenta de que había pasado un año y no se lo dejaron. De nuevo, ¿qué intento decir con todas estas historias? Primero, muchas veces no aprueban los derechos de las personas incluso cuando les corresponden. Hay que saber insistir y si sabes lo que te corresponde, insistes. Segundo, incluso cuando no te corresponde se puede intentar pedir. El Mishnah Berurá dice, estudiar sin repasar es sembrar sin cosechar. Estudiar, repasar y no revisar lleva al fracaso. En las leyes. Así que no puedo comparar esto con estudiar sin repasar. Quien revisa cuáles son sus derechos, lo hace sobre la base de los derechos que le corresponden. ¿Cuál es el contexto general? ¿Cuál es el valor? Nuestro primer tema es el contexto general. Cómo saber qué corresponde, cuándo hay que verificar, saber insistir en los derechos. Y sobre un tema que el Contralor del Estado hablará, se me olvidó hacer una diapositiva sobre eso, pero lo discutiremos oralmente, recuérdenmelo. El segundo tema, que es el ámbito de las pensiones mensuales de subsistencia, la principal de ellas es la de invalidez, pero también puede haber garantía de ingresos, ciudadano mayor, complemento de ingresos, desempleo. Y el tercer tema, todos los demás derechos que son relevantes. Es decir, normalmente cuando vengo a hablar, trato de adaptar los derechos al público al que me dirijo. Por ejemplo, si son jóvenes, no hablaré del ciudadano mayor. Si ganan mucho dinero, no hablaré de prestaciones diferenciadas o devoluciones de impuestos. Hablaré de nuevo. Intento adaptarme, pero aquí vemos personas que deben saber que acompañan a familias, así que habrá de todo tipo y de todos los estilos. No lograremos cubrir todos los derechos, es decir, puede ser que también se les pueda enseñar a ustedes como acompañantes el tema de la cancelación de una compra. A veces las personas hacen compras impulsivas y luego se arrepienten, así que es muy importante saber qué permite la ley en ese sentido. Pero, de nuevo, no lograremos cubrir todo. Yo elegí, no sé cuántos hay aquí, 7, 8, 9 derechos principales que son comunes y que pertenecen a muchísima gente, que es respuesta al equipaje, subsidio infantil, descuento en el impuesto municipal, ayuda para el alquiler, finalización del empleo, es decir, desempleo, garantía de ingresos y quizás también indemnización por despido si corresponde. ¿Tienen a otra persona con la que vamos a hablar de esto? ¿Saben en el temario? Derechos de los trabajadores, indemnización por despido, pensión, seguramente hay otra persona con la que hablaremos de eso. Ok, entonces veamos si... Sí. Conviene resumir y recibir el material, porque no todo está escrito. Es decir, son muchas cosas que... Esto, la diferencia de déficit, devoluciones de impuestos, supongo que otra persona debe hablar de eso. ¿De qué no hablaremos? No hablaremos de letras pequeñas, montos, artículos. No hablaremos de que el descuento en este reglamento es hasta 7.825 shekels o que la asignación de equipaje es a partir de 4.422 shekels para un solo niño, etc. De cosas así no hablaremos porque no somos calculadoras y las calculadoras pueden recordar los montos. A nosotros, como personas, nos resulta muy difícil recordar los montos y simplemente es una bendición en vano hablar de eso. Eso lo revisarán cuando sea relevante, simplemente necesitamos conocer los temas. Ustedes sabrán
cómo manejar y revisar por sí mismos los montos, porque cuando llegue el momento nosotros hablaremos mucho sobre el panorama general e intentaremos entender las ideas, los temas. Bien, la sensación sobre el lugar es una pregunta muy buena. ¿Cuándo hay que revisar? ¿Debe una persona, así porque sí, empezar a revisar sus derechos? ¿Cuándo es el momento de revisar los derechos? Entonces, la respuesta es así. Primero que nada, cada vez que hay un cambio en la vida, si una persona se muda, hay derechos que revisar sobre lo que puede corresponderle al mudarse. Entonces puede haber desempleo, puede haber indemnización por despido. Al mudarse de casa hay que volver a revisar el tema del descuento en el impuesto municipal. Asegurarse de que las cuentas de impuesto municipal, agua, electricidad, gas, todo haya sido transferido. Pueden surgir problemas. Puede haber otros puntos importantes que conviene revisar. A veces, si una persona se muda, por ejemplo, quien se muda a Tzfat, Lod, Netivot o Fakim, de repente puede tener derecho, ¿verdad?, a un descuento de residencia, a beneficios fiscales, todo tipo de cosas. Mudanza, nacimiento, cuando nace un hijo. Siempre que cambiamos la fuente, el tema del subsidio por maternidad, muchas veces tenemos el tema del desempleo por maternidad, desempleo por nacimiento, hablaremos de eso. ¿Qué? Desempleo por nacimiento, ¿no? Licencia por cuidado, sí, antes del nacimiento, pero hay muchas otras cosas. Alguien pudo tener un hijo y obtener un descuento en el impuesto municipal o una mejor categoría en la guardería. Así que, si le pasa algo a una persona, es importante pensar y preguntarse, ¿tengo derecho a algo? Si hasta hoy sabía que no tenía derecho a esto porque no tengo suficientes hijos o mi ingreso por persona no es suficiente, eso puede haber cambiado. Hay que revisar si hubo algún cambio o si dejé de trabajar. Cuando una persona deja un trabajo o cambia de empleo, debemos revisar el tema de los derechos y los impuestos, verificar si corresponde indemnización por despido o desempleo. Incluso, si se cambia de trabajo, en ciertos casos también puede corresponder desempleo. De nuevo, estos son los temas principales, pero está el llegar a la edad de jubilación. Muchos derechos cambian, hablaremos de ellos, y el cambio en la situación médica. Si hay un cambio en la situación médica, hay que revisar. Puede que corresponda una pensión por discapacidad, pero puede haber más cosas. Hay que verificar si recibir financiamiento de la Caja de Salud para los tratamientos médicos que necesita. Cada vez que haya un deterioro o cambio en la condición médica, revisa si hay derechos que puedes recibir. Es decir, lo principal es la discapacidad, pero puede ser por pensión laboral, por lesión, accidente, rehabilitación, dependencia para personas mayores o la Caja de Salud, etc. Bien, en el marco del proceso de acompañamiento a familias, preparé un cuestionario que puede ayudar, pero por error tuve un problema con la impresora antes de salir y no alcancé a imprimirlo. Tal vez pueda imprimirlo aquí después, en el descanso. Vamos a ver. Quería repartirles un cuestionario. En el proceso de acompañamiento a familias, siempre podemos verificar si la familia tiene algo que debería darle derecho a una prestación. ¿Cuál es el elemento que debería darle derecho a la prestación? Por ejemplo, si hay un tema médico, entonces puede ser que les correspondan ciertos derechos. Hay que verificar si este tema fue tratado como corresponde o si no se ha tratado. Si uno de los padres está por encima de la edad de jubilación, hay que verificar si conocen todos los significados que implica haber llegado a la edad de jubilación. La posibilidad de complemento de ingresos para mayores, las pensiones para mayores, la pensión de jubilación, el crédito fiscal del cónyuge de quien está por encima de la edad de jubilación y otras cosas. Es decir, muchas veces las personas buscan acompañamiento financiero después de dejar de trabajar. Por mi experiencia, el subsidio de desempleo es una prestación cuyo porcentaje de aprovechamiento es bajo. Personas, al dejar un trabajo, no solicitan el subsidio de desempleo y no es posible solicitarlo retroactivamente si no se registraron. Quien no tiene vivienda siempre debe revisar si tiene derecho a ayuda para el alquiler. Quien paga impuestos sobre la renta debe comprobar si puede recibir devoluciones de impuestos. Hay cosas que revisar con cada familia, como el descuento en el impuesto municipal. La pregunta para cada familia: ¿solicitaste el descuento en el impuesto municipal? Sepan que en familias numerosas un descuento en el impuesto municipal es posible. Pensaron que el descuento en el impuesto municipal es para quienes ingresos bajos, cambien perspectiva. Con 25.000 shekels al mes, un descuento en el impuesto municipal. No parejas con un solo hijo, pero una familia numerosa con más de 25.000 shekels al mes puede recibir un descuento en el impuesto municipal y también subsidio por trabajo, devolución de impuestos, cosas que corresponden a mucha gente. Y muchas personas no las solicitan. Son cosas que hay que revisar con cada familia. Creo de nuevo que hay tres cosas básicas: el descuento, el subsidio, la devolución de impuestos, que aplican para todos. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se sabe cuáles son los derechos? ¿Cómo sé cuáles son mis derechos? Es decir, como hablamos, ahora no vamos a entrar en números y detalles, y aunque lo hiciéramos, no los recordarían. Ahora quiero verificar el derecho.
Arriba tomaremos estudios realizados por el Seguro Nacional y también en el mundo se ha demostrado que una de las mayores dificultades para ejercer los derechos, que hace que las personas pierdan derechos, además de la falta de conocimiento, como dijimos antes, es la falta de conocimiento práctico. Es decir, abro la ley y veo que está escrito allí que los beneficiarios del subsidio de desempleo tienen derecho a tal y tal cosa, o que los beneficiarios de la pensión tienen derecho a tal y tal cosa, pero hay muchas cuestiones prácticas que no están escritas en ningún lado. Y esto o a veces está escrito en sitios web de, por ejemplo, abogados, o en sitios que se dedican a hacer la información más accesible, pero no es información oficial que se publica. Y ahí muchas veces está la gran trampa, ahí están los puntos que sin ellos es muy difícil recibir la prestación o uno no se da cuenta. Así que cuando hablamos de ejercer derechos son esos dos puntos. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero que nada, una búsqueda en Google, información, Cold Shoot, todos los derechos. Supongo que todos ustedes conocen que hay ahí básicamente. Durante mi tiempo personal, la información allí es bastante débil. En lo personal, es posible que haya desarrollado uno. Mientras tanto, la principal fuente de información que existe en Israel, que está bastante organizada y escrita de forma clara y relativamente fiable, tiene todo el derecho. Ahora bien, ¿qué es información confiable? Yo personalmente creo que proporcioné ayuda y 100 correcciones a cada acierto, a cualquier error que tuvieran. Pero tienen errores. Pero está bien, todos nos equivocamos, estoy seguro de que también aquí en la presentación hay errores. Cold Shoot es una asociación privada que fue fundada, olvidé su nombre, por alguien de Kfar Bardin en el norte. Hoy en día recibe financiación gubernamental, se actualiza constantemente. Cold Shoot es algo bonito, realmente una ciencia. La información es bastante precisa y clara, aunque a veces, por ejemplo, cuando se trata del Instituto Nacional de Seguros, es más cómodo ver la información en el sitio web del Instituto Nacional de Seguros. Son dos estilos de presentación diferentes, Cold Shoot y el Instituto Nacional de Seguros. Cada uno elige lo que le conviene. También en Cold Shoot falta completamente el aspecto práctico. Es decir, a veces hay, por ejemplo, varios sitios de abogados que aparecen al buscar en Internet. Podemos llegar a diferentes sitios de organizaciones, asociaciones que se enfocan más en estos nichos. Se puede hacer una búsqueda. Otro punto es que existen centros de información y organizaciones de apoyo. Por ejemplo, está Tikva dentro del Evoglet Israel, que conozco porque trabajé allí, y hay organizaciones independientes sobre el tema. Y también hay en ciertos campos, está Tzer Misión, ellos tienen en ciertos ámbitos. Llega el momento de un cambio en la vida. No preguntes cómo puede ser que yo no tenga derecho. ¿Por qué dices no puede ser que yo tenga derecho? Verifica, incluso si no tienes derecho, pide. Como dijimos, siempre se puede intentar. Pero ¿por qué decides que no tienes derecho? Una persona quiere saber, ¿saben cuántas personas han pasado? Yo vivo en Arad. ¿Cuántas personas se mudaron a Arad y no pidieron al empleador el pago de la indemnización por despido o el subsidio de desempleo? La ley establece que quien deja su trabajo para mudarse a la periferia tiene derecho a indemnización por despido, porque eso se considera una renuncia por una causa justificada. Como una razón médica, un empeoramiento de las condiciones o una renuncia por maternidad, también eso. Tiene derecho tanto al subsidio de desempleo como a la indemnización por despido. ¿Saben cuántas personas no lo pidieron? Porque dijeron, renuncié por mi cuenta, no tengo derecho. Sin esperar, sí. Por cierto, esto no es solo para la periferia. Incluso quien se muda simplemente a Jerusalén, pero a una distancia que supera los 40 kilómetros o 60 kilómetros, en general 40. Entonces tiene derecho al subsidio de desempleo inmediato, pero la indemnización por despido solo corresponde si se trata de la periferia o de otros casos específicos que otorgan ese derecho. Pero en cuanto al desempleo, siempre que haya un cambio de domicilio, se tiene derecho sin periodo de espera. Lo menciono como ejemplos porque no busco dar toda la información sobre cada derecho. Mencionaremos cada derecho el tiempo. ¿Qué es eso? No es a las 8 y en el mismo descanso. 8:30, ¿de acuerdo? ¿Dónde me quedé? Entonces, simplemente, cuando hay un cambio, como dijimos, si llegas a una situación de cambio en la vida, no tengas vergüenza de averiguar y preguntar. Siempre pregunten. Hoy en día, por cierto, en nuestro caso en Ered, lo que hice cuando estaba en la caja de derechos, esto fue incluso antes de Agudat Israel, comenzamos a enviar a cada persona que tenía un hijo una carta con todos los derechos a los que tenía derecho por haber tenido un hijo. Entonces, por supuesto, allí estaban los pagos por maternidad y las diferencias de pagos por maternidad de las que hablaremos y la indemnización por despido después del parto, pero también había otros puntos. Había un punto sobre el agua, la actualización de personas en el registro de agua, la actualización de personas para el nivel en la guardería, ayuda para el alquiler de vivienda, el centro de salud materno-infantil, registrarse en la caja de salud y el seguro. Es decir, hoy en día así se llama, pero en el pasado, en algunas compañías de seguros, después del cuarto hijo, era gratis.
Me dijeron, ve a tu agente de seguros para que agregue al niño. Esto es gratis. El seguro de dependencia para niños hasta los 18 años es gratis. ¿Lo sabían? Todo niño menor de 18 años tenía derecho a un seguro de dependencia gratuito. Hoy la afiliación ya se hace automáticamente en las clínicas de salud, pero no siempre sucede. Un niño que no fue incluido en el seguro de dependencia, y conozco a uno así, y luego, lamentablemente, se volvió dependiente, pierde este derecho que podría haber recibido. Es decir, el seguro se otorga gratis hasta los 18 años. ¿Por qué no afiliar al niño? No recuerdo todo, había allí 2 páginas llenas. También incluimos información sobre varias organizaciones benéficas en la comunidad que prestan cochecitos y demás. Es información comunitaria que es menos relevante para esto. Además, hicimos una hoja informativa para quienes se mudan a la ciudad con todo lo que se puede recibir al mudarse. Pero si alguien quiere replicar esta iniciativa, estaré encantado de ayudarle, de darle el material que tuvimos nosotros. Nuevamente, no todo es relevante en todos los lugares. ¿Cómo nos fue? Ok, entonces hablamos, sí, de cómo se verifica. Entonces, como está escrito, centros de información y organización, asesores profesionales, muchos campos diferentes, simplemente es información que solo tienen los asesores profesionales. Por ejemplo, si les pasa a encontrarse con alguien que está a punto de jubilarse, es muy probable que le convenga acudir a un asesor profesional que piense con él cómo es mejor realizar el proceso de jubilación. ¿A qué edad exactamente jubilarse? Si tal vez conviene transferir de un seguro de gestión a un fondo de pensiones, de un fondo de pensiones a un seguro de gestión, si elegir una pensión garantizada o no, puede haber tantas opciones que tienen implicaciones financieras significativas. Y quien no está familiarizado con el tema, personas que solo entienden un poco simplemente no lo saben. Y hay cosas para las que el asesoramiento profesional es esencial. Hay cosas que son sencillas y puedes preguntar a amigos de la sinagoga, a cualquier persona. Es correcto para cualquiera. Si tienes algo que no sabes, pregunta a varias personas a tu alrededor. Y en cada sinagoga siempre hay algunas personas que entienden y saben, solo para averiguar si hay una posibilidad de que algo pueda salir mal. Y por supuesto, lo que estamos haciendo ahora, conferencias y talleres. Bien, hasta aquí hemos terminado con la introducción. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta? No, yo no estoy preguntando sobre detalles de derechos ahora mismo, estoy preguntando qué está pasando con tu desempleo, muchacha, pero sobre lo macro, sobre lo... Mantengamos siempre la calma, si no hay preguntas entonces estamos en buena forma. Bien, entonces, ¿cómo inicio un reclamo por discapacidad? No sé, lo hago así, es un poco amplio. Bien, cuando hablamos de una reclamación por discapacidad, puede haber varios tipos de discapacidad, como hablaremos más adelante, pero la base de una reclamación por discapacidad, de lo que normalmente se habla, que es empezar con los capítulos. En principio, esto existe automáticamente para el subsidio de niño discapacitado a partir de los 3 meses de edad, pero hay una definición de prematuro en la ley. No la recuerdo, cualquier prematuro que cumpla con la definición establecida por la ley hasta cierto peso. Discúlpame, pero no la recuerdo de memoria. Atención. Atención y concentración, hablaremos de eso, pero no se incluye en el subsidio por discapacidad. ¿Por qué? No, pero tengo la costumbre de decir que eso por sí solo no da derecho al subsidio. Bien, de acuerdo. Empezaremos con las preguntas específicas. Y en la siguiente diapositiva tengo una lista de enfermedades sobre las que hablaremos brevemente, pero comencemos con lo básico. Existen subsidios. Los 2 subsidios por discapacidad más conocidos son el subsidio para niños con discapacidad y el subsidio general por discapacidad. Estos son los 2 más conocidos y en los que generalmente se centra la mayoría de la atención, pero además de estos hay varios otros subsidios por discapacidad, que no son menos importantes, aunque son menos comunes. El subsidio general por discapacidad consta de 2 etapas. Primero existe la discapacidad médica y luego la capacidad laboral. En realidad funciona como una casa con un patio. La elegibilidad se verifica en la oficina dentro de la casa, pero hay un guardia en el patio que solo deja entrar a quienes tienen invitación. Lo mismo ocurre con el subsidio por discapacidad. La elegibilidad se determina según la pérdida de la capacidad laboral. Pero para que siquiera acepten revisar si tienes o no pérdida de capacidad laboral, debes cumplir con un cierto porcentaje de discapacidad médica. Y voy a dar un ejemplo. Hablamos sobre la apnea del sueño, lo mencionamos antes. La apnea del sueño, para quienes la padecen en un grado severo, es decir, más de 40 episodios de apnea por hora, según las normas del Seguro Nacional, otorga un 40% de discapacidad. Un 40% de discapacidad es suficiente para recibir el subsidio por discapacidad. Pero en muchos casos, en el Seguro Nacional les dirán, es cierto, tienen un 40% de discapacidad. Pero no tienen pérdida de capacidad laboral porque pueden trabajar.
Entonces, ¿nos lo recuerdan? Para recibir el subsidio por discapacidad se debe tener al menos un 60% de pérdida de capacidad laboral. Con un 75%, un empleado con capacidad de trabajo recibe una pensión de invalidez completa, que actualmente asciende a 4.200 shekels. Y con dependientes, incluidos hijos y cónyuge, la pensión de invalidez llega quién sabe a cuánto. 7.800 shekels por mes. Casi 8.700 shekels al mes. ¿Qué es esto? Incapacidad total. No es nada reconfortante y cada año se actualiza según la ciencia. 100% de incapacidad no. La incapacidad se determina por la pérdida de capacidad laboral. Quien tiene un 100% de pérdida de capacidad laboral recibe una pensión de invalidez completa, que actualmente es de 4.200 shekels. Y con los complementos por hijos y cónyuge llega a 7.800. Solo alguien que no tiene complementos por cónyuge. La pensión de invalidez parcial del 60% es de alrededor de 2.300 shekels, algo así. Y hay porcentajes intermedios, 65%, 70% y así sucesivamente. Menos del 60% de capacidad no se recibe pensión de invalidez. Ahora, puede ser una mujer, el médico del Seguro Nacional y la trabajadora social de rehabilitación. Por supuesto que deben venir con documentos. Nosotros solo dejaremos los días y rechazarán a cada uno, primero que nada, eso no es correcto. Mira, conozco a muchas personas que llegaron al Seguro Nacional y realmente les correspondía la invalidez y no la recibieron. También conozco a muchas personas que llegaron al programa y no les correspondía según las reglas y la recibieron. No, porque cayeron con un médico que quería ayudarlos. Y existen esas cosas. El Seguro Nacional no es una sola persona. Allí hay médicos tramposos en los comités. Hay quienes son personas duras que ni siquiera le dan a quien realmente le corresponde. Hay quienes se esfuerzan por ser justos. Y hay quienes ven a alguien que les parece desafortunado y sienten lástima por él. Le dan incluso si no le corresponde. Todo eso existe. Puedo mostrarte historias que conozco de personas a quienes no les correspondía y recibieron. No uno ni dos casos. Y por otro lado, hay no menos historias opuestas. Tal vez incluso más, ¿sí? Que aunque les correspondía, no recibieron, pero eso es en base a... Pero de nuevo, ellos tienen un sistema general, hay un libro de discapacidades en el Seguro Nacional, hay un libro de discapacidades que determina cuántos porcentajes de discapacidad hay por cada apartado. Es decir, por ejemplo, para la diabetes, entonces quien tiene diabetes y no recibe tratamiento farmacológico, no tiene derecho a discapacidad por eso. No hay razón para anotarlo. Son solo detalles como ejemplo, no creo que los recuerdes. Ah, sí, así se llama el libro. Quien recibe tratamiento con pastillas obtiene un 10% de discapacidad. Quien recibe tratamiento con inyecciones, sí, tratamiento farmacológico con pastillas, es un 10% de discapacidad. Quien recibe tratamiento farmacológico con inyecciones de insulina es un 20% de discapacidad. Y quien recibe tratamiento farmacológico con 4 inyecciones de insulina, o Lantus o bomba de insulina, es un 40% de discapacidad. Ahora, quien tiene un 40% de discapacidad, según el inciso 1, teóricamente tiene derecho a que lo evalúen para ver si tiene incapacidad laboral o no. Como dijimos, está todo muy organizado. Es realmente, como se dice, este tema, antes del 40% no hay nada de discapacidad médica. Perfecto, eso es exactamente lo que quería decir, porque esto se divide en dos reglas. Según la incapacidad laboral, esta persona con 4 minutos de diálisis irá a solicitar discapacidad, evaluado por médicos. Con 40% de discapacidad, el Comité de Incapacidad Laboral dirá que no. ¿Puedes trabajar? Él dice, yo no recibo muchas dosis de insulina al día, así que no tengo derecho a la pensión. Por otro lado, puede haber una mujer con dolores insoportables en la columna vertebral, que realmente no puede trabajar, y el médico estará de acuerdo con ella. Pero según el libro de discapacidades, por una hernia en la columna solo se otorga un 15% de discapacidad. No hay nada más que pueda hacer al respecto. Ahora, la pérdida de capacidad laboral, ella la pasará fácilmente. Si por casualidad también recibe insulina, entonces recibirá beneficios, la discapacidad médica la aprobarán y la pérdida de capacidad laboral. Puede ser, necesitamos suerte, pero esa es la base. En caso de discapacidad de un fondo de pensiones, hay pensión por discapacidad del fondo de pensiones. Toda persona en Israel que sea asalariada y a la que se le descuente pensión, tiene derecho a una pensión por discapacidad del fondo de pensiones si pierde su capacidad laboral. Y sí, la pensión es diferente, es otro mundo, solo se evalúa la pérdida de capacidad laboral, no es así. No tiene nada que ver con eso. Tampoco sé de dónde sacaste que la pensión es de 1.800 shekels. La pensión es todo... Eso escribiste como ciudadano, ahora estamos hablando de otra cosa. No tiene relación, ahora estamos hablando de esto. Y dentro de la pensión se les descuenta algo que se llama prima de seguro
para la pérdida de capacidad laboral y, Dios no lo quiera, para quien fallece. Y este seguro cubre a toda persona asalariada en Israel, también a los autónomos que aportan a una pensión. Si hay autónomos que aportan a una pensión, entonces están asegurados contra la pérdida de capacidad laboral. Y si Dios no lo quiera, le pasa algo, puede recibir... Ahora, en su caso, no se guían por todo el tema del libro de discapacidades y la discapacidad médica. Allí hay una sola cosa, hay un médico laboral de ellos, de la propia caja de pensiones, que determina si tienes o no pérdida de capacidad laboral. Si tienes pérdida de capacidad laboral parcial, entonces recibirás, por ejemplo, el 50% de la capacidad laboral, entonces recibirás el 50% del 75%. En total, podría incluso tratarse de una incapacidad temporal, pero incluso alguien que no puede trabajar durante solo 6 meses puede recibir una pensión del fondo. Cualquier incapacidad que dure más de 90 días puede ser cubierta con una pensión del fondo. ¿Y ahí solo hay pérdida de incapacidad laboral? No. Algunos son para toda la vida, otros por un periodo determinado. No, es un seguro. No se descuenta del dinero que aportaste. ¿Es un seguro? Oh, escuchen, sí se puede juntos. Espera, prepárense, esto es diferente, porque ahí hay subrogación. El Seguro Nacional demanda, se conecta con el seguro al que le pagaron por el recorte que hay que pagar. Sí, ahí existe, pero en el fondo de pensiones funciona así. Si es una discapacidad por el trabajo, ¿por qué ganó? ¿Qué? Es la ley. Es la ley. Sí, otra vez, si él preguntó si se puede recibir ambos, porque la discapacidad general y el fondo de pensiones pueden ir juntos, el fondo de pensiones no tiene problema con que también recibas del Seguro Nacional como discapacidad general. En el Seguro Nacional tienes el suplemento por dependiente. ¿Qué? ¿Qué? No entendí. Ah, Seguro Nacional. El permiso de resguardo es otra cosa. Eso lo hablaremos de nuevo, pero ahí hay que hacerlo un año después. Y entonces el seguro no se sincroniza. Se hace un año después y entonces no se sincroniza. Sí, normalmente no se sincroniza. Si vienes por permiso de resguardo es diferente. Por discapacidad general no hay problema en recibirlo con anticipo. Esto reduce el suplemento por dependientes. Por ejemplo, si alguien debería recibir 3.000 shekels por dependientes y recibe... El seguro, la asignación por discapacidad general está compuesta así. 4.200 shekels es la asignación básica. Dicen que recibes la asignación principal o 1.300 shekels adicionales por cónyuge. El resto según corresponda. Y eso es siempre y cuando el cónyuge gane hasta 7.146 shekels al mes. De nuevo, no es necesario recordar la cifra exacta, estamos hablando de 7.100. Así que en resumen, la gente siempre se confunde entre bruto y neto, por lo que siempre es mejor grabarse esto en la cabeza. Por supuesto, todo es en bruto. ¿Qué pregunta es esa? ¿Dónde nos quedamos? Entonces, por el cónyuge son 1.300, un poco más. De nuevo, estoy redondeando las cifras por comodidad y por cada uno de los 2 primeros hijos, 1.100. Si tienen 5 hijos, no importa, siempre se recibe solo por los 2 primeros hijos. Sí. O el esposo y los hijos, según corresponda. Sí. Si hay un solo hijo, reciben por un hijo. Si hay 2, reciben por 2. Si hay 16, también reciben por 2. A partir de 2, no importa. El máximo es 7.800. Entonces, bueno, quien recibe el suplemento por dependientes también recibe las asignaciones correctas, hasta los 18 años, por supuesto. Y si hay hijos, siempre hasta los 18 años. Entonces, a quien recibe una pensión por discapacidad con suplemento por dependientes, se le descontará del suplemento por dependientes lo que reciba del fondo de pensiones por encima de 1.350 shekels. La cantidad cambió un poco en 2014, disculpen, os recuerda la cantidad de 2024. Pero, en términos prácticos, si recibo 3.000 shekels del fondo de pensiones, los primeros 1.350 no se descuentan, pero los 1.650 restantes sí. Así que, si mi suplemento por dependientes es de 3.000 shekels, de todas formas me descontarán 1.650 shekels. Eso es, en general. Bien, 2 puntos principales. Hasta ahora hemos hablado en detalle. Estoy seguro de que casi no recordarán nada de esto, así que no pasa nada. Pero hay 2 cosas que realmente quiero transmitir. Todo lo que he dicho está escrito, no necesariamente en Kolchut. Kolchut es menos completo. Los montos están limitados en Kolchut. La información completa sobre cada tema está en el libro de discapacidades. Eso no está todo en Kolchut, ¿sí? Aparece en el área personal, aparece en Yeter, aparece en Gather, las historias no se consideran, el Seguro Nacional. Uno de los problemas más grandes es que si llegas al comité médico y le cuentas al médico que tienes este problema y aquel problema, todo lo que cuentas se puede tirar directamente a la basura. El médico no le da importancia.
Se fija solo, casi únicamente. Hay médicos que sí lo consideran, pero el 90% de los médicos del Seguro Nacional solo se fijan en qué. Que haya documentación médica que lo demuestre, que esté escrito en los documentos. Ahora, ¿cuál es el problema? Una persona va al médico en la clínica de salud. El médico dice, mira, sufres de este problema, y por eso esto, y por eso no puedes hacer esto, y por eso no puedes hacer aquello, y todo tipo de cosas. En la práctica, ¿con qué hoja sale uno del médico? Y el doctor escribe el diagnóstico. Algún nombre de diagnóstico en inglés, como mucho agrega 2 palabras y ya está. Y todo lo que te dijo de palabra, que no puedes hacer esto, que tienes esto, y que tú le contaste que te duele, etcétera, eso no, simplemente no está escrito. Tengo un cliente que tiene artritis y le cuesta doblar el dedo. Va al médico, el médico lo revisa y ve que no puede doblar el dedo. Pero eso no está escrito en la hoja, no lo escribió en la hoja. Por lo tanto, al prepararse y obtener un certificado de discapacidad, el punto principal es el médico. En la clínica, o el médico privado al que acudes, o el médico del hospital. De nuevo, según el caso. Si es un problema neurológico, es el neurólogo. Si es diabetes, el especialista. Si es el médico de cabecera, él puede darte lo que necesitas. Para la mayoría, es el médico de cabecera o un especialista. Hablando de personas con un problema médico al médico. Para las personas que tienen un problema médico y van al ortopedista, al reumatólogo, a quien sea, no importa. El médico le da la hoja, pero no le escribe nada de todo lo que se habló verbalmente. Y esto es algo muy común, por cierto, incluso con médicos privados, a los que se les paga 1.500 shekels por consulta. No, te digo que hay personas que van a médicos privados no por el seguro. Realmente van, por ejemplo, una de las cosas más comunes con las que me encuentro es simplemente gente que viene a mí con problemas psicológicos, han ido a psiquiatras durante años, y tienen resúmenes de visitas y recetas, es decir, todo el proceso fue privado y costoso. Algunos de ellos son resúmenes de visitas, lo llaman resúmenes de visita, incluso son resúmenes de visita detallados. No escriben ahí, por lo general lo que escriben no ayuda al Seguro Nacional, porque su estilo de escritura es para el cliente. Y lo escriben de manera detallada, entonces hubo una mejoría, luego una recaída, y eso generalmente no se ajusta a nuestro objetivo en el Seguro Nacional. Tampoco quieren avergonzar, ¿sí? Tampoco quieren avergonzar, pero también describen esto que yo reciba para el Seguro Nacional, ¿sí? Sí. Ahora, incluso cuando pides que lo quieres para el Seguro Nacional, no siempre lo escriben. A veces sí, a veces no. No tengo miedo, hablo de la verdad. Ahora no hablo de mentiras, no hablo de fraudes. Hablo de personas que realmente tienen derecho. Tengo un cliente que recibe, no voy a entrar aquí en las dosis de medicamentos en dosis muy, muy altas. La persona está completamente... Es psiquiátrico, ¿sí? Y está en tratamiento desde hace casi una década y ya tuvo riesgo de tendencias suicidas y no importa, es una persona que realmente no está en buen estado. Él va al Seguro Nacional y no lo aprueban. Porque va con un documento del médico que lo trató, un médico de los más reconocidos en Israel, y en ese documento no estaba escrito nada. Por casualidad, él no sabe por qué tomó ese giro, tiene 15 resúmenes de visitas, pero a todo eso le llaman visitas sin importancia. Incluso cuando me trajo después los otros 15, casi no escribe nada. Fisioterapia, y el neurólogo escribió que necesita fisioterapia. Nuestro abogado nos dijo que hay que escribir actividades diarias, tratamiento diario. Eso también es cierto, es muy significativo. Escribir... Mal. De nuevo, entonces, el tema es que estas cosas son muy comunes. ¿Que los médicos no quieren escribir? Es cierto. Ahora... Siempre hay que pensar frente al médico cómo lograr que escriba, cómo crear empatía con él. Pero antes de eso hay que saber qué se quiere que escriban. Fue al abogado y el abogado le dijo qué quiere que el médico escriba. Así que quien va a través de una empresa, a través de alguien, antes de ir al médico, de nuevo piensa que la etapa de la asesoría es cuando se llega al Seguro Nacional. Eso no es para nada cierto. La etapa de la asesoría es cuando se va al médico, ahí es cuando más se necesita la asesoría. En el Seguro Nacional eso ya es el final del proceso. La parte principal de la asesoría es antes de ir al médico. De nuevo, y es muy importante también cuando se va al médico, saber y decirle al médico qué queremos que escriba. Otra vez hay que pensar cómo hacer que él actúe, cómo contarle al médico, cómo acercarse. Si decirle que se quiere esto para el Seguro Nacional o que hasta ahora se le ha mentido, hay que ver cómo se logra el objetivo. También es correcto e importante saber que los médicos de la Caja de Salud son mucho mejor recibidos en el Seguro Nacional que los médicos privados.
Incluso médicos privados, que son considerados especialistas en su campo, médicos de renombre, el Seguro Nacional prefiere al médico de la Caja de Salud. De nuevo, por lo general, no buscan al médico de familia, sino al médico especialista, el ortopedista, el neurólogo, el hematólogo. ¿Por qué prefieren la Caja de Salud? Hablar sobre el ASD es un mundo aparte. Sí, ASD, BASD, sí, con IDSG casi nunca hay derecho, en la mayoría de los casos, casi siempre. Pero, ¿en qué estábamos? El médico de la Caja de Salud es percibido por el Seguro Nacional como objetivo, no importa si es de un hospital, si es del servicio público en el hospital, de la sala de emergencias, de un resumen, de la medicina pública. Ahí saben que no elegiste tú al médico, que el médico no te debe nada, que no recibió 1000 shekels por la consulta, que no tiene interés en complacerte. A sus ojos, eso se percibe más auténtico que un médico especialista, un médico senior, etc. Si primero piensan en las personas, entonces las personas pueden traer informes médicos dobles. Por ejemplo, digamos en neurología. Migrañas y piden un informe de medicamentos. Primero que nada, debes saber que eso existe. Un informe de medicamentos significa que traigas la lista de los medicamentos que compraste en el último año. En neurología, ¿qué? No recibos. Hay que sacar un informe de medicamentos del seguro de salud. Ahora, es muy importante conocer, al acercarse a una reclamación de discapacidad, los apartados. Porque a veces esto sucede en innumerables casos. Lo que para la persona es el tema principal, desde el punto de vista del seguro, no es necesariamente así. Una historia que me gusta mucho contar. Uno de mis primeros clientes fue aquí en Jerusalén. Me reuní con él y la persona se quejaba mucho de dolores en la pierna. Le costaba mucho caminar y tenía todo tipo de problemas de ese tipo. Y de eso hablaba, de eso se quejaba y en eso se enfocaba. Y yo le dije que por problemas ortopédicos es muy difícil obtener algo del Seguro Nacional. Es muy difícil obtener algo del Seguro Nacional por problemas ortopédicos. Pero mientras hablaba con él, era una persona con un sobrepeso muy significativo, algo fuera de lo común y se notaba. Hablé con él, también tenía dificultad para respirar, quería que todo el tiempo se quedaba dormido durante la conversación. Le pregunté, ¿sabes? ¿Puede ser que sufres de apnea del sueño? Y yo hace 15 años me hice una prueba de apnea del sueño. ¿Y tenéis sus resultados? No. ¿Qué ocurre? ¿Y pagarás CPAP? No. Ven a verlo, me parece que es mucho más grave que el problema ortopédico. Solicitaste un año de disnea. El proceso que presentamos lo tuvo durante mucho tiempo con 90 o 100 pausas de disnea por hora, algo descomunal, y desapareció. Lo presentamos a la aseguradora Lumid. Nos retrasaron en la primera ronda, apelamos y lo aprobaron. El 65% es de aptitud física. Debido al tema de la capacidad laboral, por eso lo aprobaron. Ahora, por supuesto que por ortopedia también recibió un 10%, pero si no fuera por eso, no lo habría conseguido. ¿Esto se acumula? Sí. Lo principal es la incapacidad laboral. Para el aspecto médico, basta con pasar en la respiración solo con nuestra respiración. Si solo tienes apnea del sueño, te dirán, estás apto. La persona no estaba en condiciones por apnea del sueño. Se quedaba dormido mientras hablaba conmigo. Así era. No trató con CPAP. Le resultaba muy difícil. No importa. No voy a entrar en el caso específico. Pero a veces, en algo o algún año, afirman que existe una discapacidad médica, ya sea por diabetes o cosas de ese tipo. Hay una discapacidad médica. Pero no tengo la condición física. Hay una diferencia con esto, pero no hay una sola. No hay diferencia. Si la discapacidad médica se compone de secciones, digamos, 3 veces el 20%, entonces sale en conjunto, no el 60%, porque es elaborado, como Easy Rice y Dubai Rabi. Es decir, en el primero es el 20%, el segundo es el 20% de 80, eso es 36, y en el tercero es el 20% de 64. Eso también da 6.4 por 2, que es 13, entonces son 36 más en resumen, ¿entiendes? Entonces, en total sale 50 y algo. En un caso así, la persona no será reconocida para descuentos, porque para recibir un descuento del 40%, al menos un apartado debe ser del 25%. Si no hay ningún apartado del 25%, entonces se necesita esto. Ahora, ¿por qué digo esto? No espero recordar todos estos detalles. La persona con un problema médico que quiera comprobarlo, es muy importante que esté enfocada en las directrices del Seguro Nacional, porque a veces puede haber algún pequeño detalle que lo cambia todo, como dije en la diabetes, ¿cuántas inyecciones recibes hoy? Es simplemente la diferencia entre el cielo y la tierra. En neurología, ¿cuántos medicamentos te han cambiado a lo largo del tiempo para intentar encontrar el tratamiento adecuado para las migrañas? Esto influye drásticamente. Todo tipo de pequeños detalles pueden ser muy significativos. Y por eso siempre es importante estar enfocado. Y un último punto.
Dijimos 7.500 shekels. Incluso quien gana 7.500 shekels todavía puede tener derecho a recibir una pensión por discapacidad. Aunque no será fácil que la aprueben, sigue siendo realista. Incluso quien recibe un salario de 7.500 shekels tiene derecho hasta 7.520. A partir de 7.520 ya no, 7.521 ya no. Todo lo que se menciona es bruto, 7.500 shekels. Una persona que recibe un salario bruto de 7.500 shekels al mes puede presentar una solicitud para la pensión por discapacidad. Pueden aprobarle el 100% de incapacidad laboral. No hay pérdida de capacidad laboral, pérdida total. Yo tengo un tío que estuvo enfermo de cáncer durante casi 5 años, la persona estaba totalmente incapacitada y aún así seguía yendo a trabajar mañana y tarde, era supervisor y director en un yeder, escuela religiosa. Durante la mayor parte del tiempo, excepto cuando realmente estuvo hospitalizado, la mayoría del tiempo, y miraba la pensión por discapacidad, la miraba demasiado. Y está claro que estaba trabajando con plena capacidad laboral. Es decir, la persona estaba en condiciones de funcionar, pero no renunció al trabajo, eso fue lo que lo mantuvo. Durante 5 años venía todos los días, trabajaba en AIFA, tenía un puesto educativo, ¿sí? No renunció al trabajo. Esas cosas existen. Es decir, que la persona trabaje no está necesariamente relacionado. Hay personas que trabajan y se esfuerzan muchísimo, incluso cuando les resulta muy difícil. Ahora mismo estoy llevando un caso de una mujer que tiene problemas de visión muy graves, por cierto, lo descubrió por casualidad, es una historia interesante, y tiene problemas de visión realmente muy graves, pero iba a trabajar porque necesitaba el dinero y no sabía que tenía derecho a una pensión por discapacidad. Entonces le digo, ahora la envié, le dije que consulte a un médico laboral para preguntarle si puede trabajar. Hola, de repente diabética, escribió que no puede trabajar, así que trabajó hasta hoy. No, trabajó, eso no significa que pueda. También tengo un cliente, un médico ocupacional, que escribió que no puede trabajar porque tiene un problema en los pies. Trabaja en un puesto que requiere estar de pie. Ahora gana 15.000 shekels al mes. ¿Puede trabajar? No. ¿Por qué hace esto? Porque tiene que hacerlo. ¿Se fue? ¿Qué hará? Eso le obligó a tener que pasar por repetidas cirugías, etc. Es decir, ahora no siempre. Hasta Shabbat 1.500 shekels al mes se puede presentar una solicitud de discapacidad. Por encima de Shabbat 1.500 shekels al mes es imposible. Por encima de Shabbat 520, para ser más preciso. Quien tiene un salario de 7.500 shekels no puede presentar solicitud de pensión por discapacidad. No dije que no tenga derecho. Quien ya recibe una pensión por discapacidad y ahora empezó a ganar 10.000 shekels al mes, después de que ya empezó a recibirla, sigue recibiendo la pensión por discapacidad. Le descontarán una parte de la pensión, hasta 6.000 shekels no le descontarán nada. A partir de 3.000 shekels comenzará un descuento parcial. Por cierto, quien recibe una pensión por incapacidad laboral parcial del 65% o 70% y no completa, hasta 10.000, 11.000 shekels, ni siquiera puede presentar la solicitud. Lo aclaro de nuevo, quien gana 8.000 shekels no puede presentar una solicitud para la pensión por discapacidad. ¿Por qué esa es la ley? No importa, te voy a explicar por qué. Pero antes que nada, mi punto de partida es que no busco entender la lógica de la ley. Esa es la ley con la que trabajo, ¿por qué? No sé, ahora quieres entender cuál es la lógica. La lógica es muy simple. El Estado no quiere dar pensiones por discapacidad a personas que trabajan y ganan dinero. Si ya estás recibiendo una pensión por discapacidad, otra vez, esto es alrededor de 8.000 shekels al mes. Ahora se volvió inválido, no hay de qué. Otra vez, entonces, si dejó de trabajar, está bien, tiene un ingreso, dejó de trabajar, sí, pero quien ya recibe una pensión por discapacidad, el Estado dice, espera, yo quiero que también trabaje. Entonces, ¿cuál es mi interés en bloquearlo para que no trabaje? Lo haré. No 20. A partir de 6.000 shekels empiezas a obtener un descuento en el Kitzbah. Al principio el corte es pequeño y va subiendo, subiendo y subiendo a medida que más ganas. Si ganas 15.000 shekels ya no te aceptarán en los estratos inferiores. Pero por 11.000, 12.000 shekels es imposible obtener una ventaja parcialmente inferior. No recuerdo las cantidades, puedes consultarlo en el sitio web de la institución, un desglose con cada cantidad. Correcto. Ahí funciona un poco diferente, si me lo recuerdas en 1 minuto o 2, quiero terminar esto y luego hablaré de eso. Pero funciona diferente, también ahí el recorte siempre es parcial, el recorte ahí nunca es total, y siempre su interés es que vayas a trabajar. Es decir, si te descuentan todo, ¿qué vas a decir? Tanto el Estado como... No te estoy diciendo que vayas a trabajar, lo dice el Estado, lo dice el fondo de pensiones, te diremos, en el fondo de pensiones, por ejemplo, al principio no descuentan nada y a partir de cierto punto empiezan a descontar la mitad. En este país, el cálculo es mucho más complejo en cuanto a cómo exactamente lo adelantan, pero siempre tienen el interés, si por supuesto recibes una pensión, al menos que también trabajes. Es simple. ¿Dónde me quedé? Para quien recibe una pensión parcial, es muy importante saber lo siguiente.
El Estado quiere incentivar a las personas que reciben pensiones parciales a trabajar y entonces quien recibe una pensión parcial, como dijimos, recibe, digamos, alrededor de 4.200, que es la pensión básica, entre 2.300 y 3.000, dependiendo exactamente de cuántos porcentajes tenga. Y además hay un suplemento por dependientes, sí, por los hijos, justamente ese es el punto. Entonces, el suplemento por hijos también es proporcional en porcentaje. Parcial. Pero si trabajas por encima de 3.000 shekels al mes, la cifra no es exacta, lo digo más o menos de memoria, no me cites exactamente. Si trabajas por encima de 3.000 shekels al mes, tienes derecho al suplemento completo por dependientes. Es decir, por ejemplo, el suplemento por tu pareja es de 800 shekels. Si trabajas desde 1.300 shekels, será de 1.300 shekels. Si el suplemento por tus hijos debería ser de 700 shekels, si trabajas en un empleo formal, será de 1.100 shekels por cada hijo. El Estado quiere que trabajes y aquí no solo el hecho de que trabajes no te va a reducir la pensión, sino que te la va a aumentar. Si alguna vez te encuentras en lo que se llama vivir de la pensión, hay personas que no saben esto. Bien, Sipat, lo haré aquí sobre el problema de visión. Antes, la gente solía preguntarme si debían solicitar una pensión por discapacidad, si tenían... ¿Te caíste y te rompiste la mano? ¿Tendría sentido solicitar una pensión por discapacidad? ¿Se puede pedir compensación por accidente? ¿Pero qué tiene que ver eso con la pensión por discapacidad? La pensión por discapacidad es solo para algo que dura mucho tiempo. Si te quedas en cama mucho tiempo, pasa un mes o dos, pasa tres, se puede recibir compensación por accidente, de eso hablaremos en un momento, pero no es una pensión por discapacidad. Hasta que una vez tuve una historia con una mujer que se cayó y se rompió la pierna, fue al hospital y la trabajadora social del hospital le solicitó una pensión por discapacidad. Le pregunté sobre el motivo de la solicitud, porque sí, a veces en el hospital le aprobaron una pensión por discapacidad por medio año, así que aprendí que se puede hacer eso, yo también lo intenté, también hubo una fractura compleja, tenía un amigo que se cayó y se rompió la mano, le dije, intenta solicitar la pensión por discapacidad, ¿qué puede pasar? ¿No te va a ayudar? ¿No te va a perjudicar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no te la aprueben? Ah, pero si no lo pides, me dijo. En resumen, llegó al comité médico, había allí un médico amable y primero le dio una discapacidad por un año. Se rompió la mano. Ahora empezó a hacer más trámites. También presentó una solicitud para servicios especiales, que es para quienes no pueden valerse por sí mismos. El médico empezó a preguntarle, ¿puedes bañarte solo? Le dijo, ¿es difícil para mí? ¿Puedes vestirte solo? Cariño, ¿con suéter? ¿Puedes manejar herramientas eléctricas? Le dijo. El microondas de mi casa está en un estante alto. No puedo levantar la mano. ¿Puedes comprar? ¿Puedes intercambiar tus compras? De esta manera le quedan servicios especiales para un año. Simple. Así que esa es una de las cosas, ¿eh? Los servicios especiales son una asignación adicional a la asignación mínima para personas que tienen dificultades para funcionar. Desde el año 1700 hasta el año 8000. ¿Qué? No es discapacidad, puede llegar a 8.000 shekels por persona para quienes estudian de forma independiente. Hay gente completamente negra. Pero normalmente cuando hablamos de personas que están relativamente bien, entonces puede ser una asignación parcial de 1.700 shekels. Un momento, déjame, prefiero seguir mi propio orden. Servicios especiales es para quien tiene dificultades para funcionar, es decir, dificultades físicas como vestirse, bañarse, comer. Ahora bien, no tiene por qué ser una dificultad ni tiene por qué ser algo por lo que una persona diga gracias. Pero, por ejemplo, todo aquel que tiene cáncer y se somete a tratamientos de quimioterapia, ¿qué es? Un anciano es otra cosa, aquí los ancianos son ayudantes, es otro mundo, pero ¿a quién abandonáis ahora? ¿A los ancianos o...? Aparte de eso, diré que cualquiera que reciba quimioterapia, automáticamente, ni siquiera necesita un problema médico, envía la solicitud. Normalmente, la trabajadora social del hospital se encarga de eso, pero si no hay una trabajadora social, nadie se ocupa. ¿Es correcto para esto? La solicitud se envía por fax o web del Seguro Nacional sin comisión médica. Se le aprobará automáticamente la discapacidad y servicios especiales al 50%. Es decir, 1.700 shekels al mes, discapacidad total y servicios especiales al 50%, hasta el final de los tratamientos de quimioterapia. Después se evaluarán la discapacidad, recibirá otro año o dos después, generalmente un año después, depende de varias cosas. No, nada de eso. Lo confundes con asistentes cuando tienes 60. Ahí debes demostrar que tienes un asistente, etc. Pero en los servicios no tienes que hacer nada. Recibes dinero efectivo banco. Hay algo seguro, corresponde y alguien con derecho.
¿Y también hay casos en los que hay que pagar? Sí, desde el seguro. ¿Quién puede investigar? Él mencionó aquí antes las investigaciones que el SD hizo en los niños, Nurak, en Beit Shemesh, en muchas ciudades. ¿Y qué? Estuvo en muchos lugares, ¿no? Pero no importa, era el tema del autismo, el ISD, problemas de comunicación, donde hubo falsificaciones a gran escala. Allí algunos hicieron documentos, qué bonitos, es decir, simplemente falsificaron documentos, algunos fueron con ellos a los médicos y eso. Ahora, en este caso, hasta donde yo sé, no revisé todo esto, sino que trajeron documentos reales al médico, aunque es un médico que hoy en día el Seguro Nacional ya sabe que este médico dio opiniones favorables a todos. No les pidieron que devolvieran el dinero que recibieron. Les detuvieron la pensión de aquí en adelante. A quienes falsificaron documentos les pidieron que devolvieran el dinero. Pero a quienes presentaron documentos reales, aunque hoy en día no se acepta la opinión de ese médico y les detuvieron la pensión, no les pidieron que devolvieran el dinero. Ahora, lo mismo, conozco casos de personas, digamos en Jerusalén hay relativamente más, a quienes les asignan un investigador. Ahora hay que entender algo de manera fundamental. Es un organismo muy organizado, maneja datos estadísticos. Por eso podemos saber exactamente cuántas investigaciones hay en cada área, cada mes y cada año. Así que, según el informe de investigaciones del Seguro Nacional de las solicitudes de discapacidad general, 0,5% pasa a investigación. Es decir, entre 0,5% y 1%. En promedio, 1 de cada 100 o 200 solicitudes pasa a un investigador. No toda solicitud merece un investigador. En comparación, en discapacidad por accidente laboral, eso es alrededor del 7%, 10%, depende de los años. En promedio, 1 de cada 10 solicitudes pasa a un investigador en casos de discapacidad por accidente laboral. En licencia de maternidad es un 3%. En el subsidio de garantía de ingresos, en cada área hay cosas que estamos obligados a hacer. En discapacidad general, actualmente casi no hay investigaciones. Presentaste una solicitud de discapacidad, no importa si es mental, física, no importa. Ahora, puede ser, hay casos raros, pero existen. Personas con un investigador, me ha tocado encontrarme con casos. En una situación así, si les parece que lo que afirmaste no es cierto, te envían a una revisión adicional y pueden reducirte el beneficio. Ahora, si una persona realmente engañó y falsificó intencionalmente y se demostró, tal vez puedan demandarlo, pero eso es muy... Es decir, a nivel personal no conozco casos aquí, supongamos que los hubo, pero... Bueno, veamos solo, no hablamos de la audiencia, qué pasa con los jóvenes, cuando es la regla general. Ustedes comparan con la persona, quieren adaptar, ¿hay posibilidad de que tenga derecho a una pensión por discapacidad o no? Si su problema médico afecta su funcionamiento, le dificulta funcionar, le dificulta trabajar, le dificulta en casa, hay una probabilidad razonable de que tenga derecho. Si no le dificulta, probablemente no tenga derecho, pero no es obligatorio. En cuanto a los niños, para quienes no aplica el tema del funcionamiento en el trabajo o en casa, el criterio, y quizás enseguida nos detendremos en varias enfermedades y problemas específicos, el criterio es que la carga de cuidado recae sobre los padres. Por ejemplo, un niño que tiene una alergia que pone en peligro su vida a la leche, a los huevos o a cualquier otra cosa, los padres tienen derecho a la pensión por hijo discapacitado porque deben vigilar al niño y la carga de cuidado recae sobre ellos. Un niño que, por ejemplo, como mencionó, recibe tratamiento médico diario, entonces tiene derecho a la pensión completa por discapacidad porque aquí la carga de cuidado recae sobre los padres, quienes deben atenderlo. Ese es el criterio principal, es decir, no se evalúa cuán grave es la enfermedad del niño. Ese no es el tema principal, de nuevo, voy a hablar desde la perspectiva de quien estableció los reglamentos. Es una cláusula en los reglamentos. ¿Por qué es importante entender la mentalidad de quien estableció los reglamentos? Me interesa saber su forma de pensar. Que alguien me pregunte, ¿crees que yo califico para la pensión por discapacidad? Que yo pueda responderle sin conocer el tema. En mi opinión, entonces, es el electrón. De nuevo, ¿qué es lo que hay que decir? Toda mi piel, puedo decir, toda mi piel que tienes. No dice en el reglamento, hay reglas. No, por ejemplo, si, como dijo, ¿cuál es mi comportamiento en el TDAH? ¿Hablas con los niños? No. ¿Trastorno grave de atención y concentración? Trastorno grave de atención y concentración. Él también preguntó antes sobre el trastorno grave de atención y concentración, construyamos sobre eso. Pero recuérdame el caso de la mujer con problemas de visión, pero al final sacamos algo de eso. Entonces, trastorno grave de atención y concentración en niños. Oficialmente, en los criterios existe la posibilidad de que dé derecho a una pensión por discapacidad. ¿Cuándo? No por las dificultades de aprendizaje. El hecho de tener dificultades de aprendizaje no da derecho a una pensión por discapacidad. Es por tener un trastorno de conducta. Pero debe ser un trastorno de conducta muy grave, que el Ritalin no ayude, o la Concerta, o el Atent, o cualquier otro, que no ayude, y hay una regulación. Es decir, ¿qué significa que no ayuda? O un niño que representa un peligro. ¿Quién decide cuándo hay una regulación? El criterio es similar al de una alergia, la necesidad de supervisión.
Necesidad de supervisión. Si dicen que este niño necesita supervisión, entonces problemas graves de conducta. Ahora es muy difícil obtener esto, solo se concede por 1 o 2 años. Tuve un cliente en Jerusalén con un hijo con graves problemas de conducta y lo ayudamos. Presentamos una historia, por ejemplo, que quemó pañuelos de papel en casa y hubo peligro de incendio, como ejemplo para demostrar el peligro. Presentamos una carta del Cheder, escuela religiosa, que decía que se levantaba y molestaba en clase y varias cosas así. Es difícil para el director escribir una carta a los padres diciendo que el niño no puede asistir al Cheder porque molestaba en clase. De nuevo, la historia era verdadera, solo pedimos que lo hicieran de cierta manera. ¿Qué? No me he encontrado con eso. En ese caso, la historia era real. Totalmente. El niño realmente molestaba en clase. Eso es muy raro, solo para que lo sepas. Lo aceptaron, pero hay condiciones. No, puede ser diferente. Pero en el caso de un trastorno de comunicación, no en este caso, pero es muy difícil obtenerlo. En adultos, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad se considera una discapacidad, pero solo otorga entre un 10 y un 30%. Es decir, el simple hecho de tener TDAH tratado con medicación equivale a un 10%. Si se han probado al menos 3 tipos de medicamentos y aún no se ha logrado la mejoría requerida, entonces eso otorga un 20%. Y si la persona no puede tomar tratamiento farmacológico, porque por ejemplo alguien tiene epilepsia y no puede tomar tratamiento farmacológico para el TDAH, entonces eso otorga un 30%. Personalmente, no conozco a nadie que realmente haya logrado obtener el 30%, pero eso es según las reglas. Ahora, ¿qué importa? Porque hay un tema de rehabilitación, y sobre eso hablaremos en un momento, y para la rehabilitación se necesita alcanzar un 20% de discapacidad médica. Así que el TDAH puede ser relevante en cuanto a la rehabilitación, y en un momento hablaremos sobre la rehabilitación, ¿de acuerdo? ¿Cuántos porcentajes en niños? En niños no existe eso de porcentajes. Todo el tema de los porcentajes es solo para adultos. En niños o se recibe media pensión o pensión completa, o hay niños con problemas muy graves porque ellos reciben una pensión doble. Pero normalmente es o media pensión o pensión completa. Un niño que necesita supervisión, es decir, alergia o problemas de comportamiento que generan un peligro real, eso es media pensión. Alrededor de 200 shekels, si recuerdo bien. Un niño que califica, digamos que tiene un trastorno de comunicación, problemas de comunicación, AFD, de lo que hablamos, de todas las investigaciones que mencionó Rayeva, todos los que se ocuparon de eso, o un niño que recibe tratamiento médico diario, o un niño que tiene graves problemas mentales, enfermedades mentales diagnosticadas. Todo tipo de situaciones así le dan derecho al 100% de discapacidad, que son unos 3.000 shekels. Entonces dijimos, lo entendimos así, que depende de si hay necesidad de supervisión debido a un peligro de vida. Por cierto, tuve a alguien que mantuvo al niño en un hogar de acogida y el niño intentó suicidarse. Se solicitó un informe de nivel inferior y en un 50% necesitaba supervisión y afirmó que no supervisaste al niño mientras estabas completamente supervisado porque en realidad era un niño que simplemente intentaba suicidarse. Lo mantuviste bajo control, fuiste amable con sus padres y me parece que al final la aprobación para él fue despertadora, me parece que al final la aprobación para él como un ejército completo, que siempre nos saca el ejército de 500 personas, todo está bien, volvamos a nuestra historia, así que una vez dije que no hay nada que presentar, pero después de ver algunas historias, como dije, de personas que simplemente intentaron y recibieron por un año, querido, ¿por qué no lo haces tú también? No valía la pena, vamos a presentar. La mujer tuvo dificultades, se rompió la mano, puedo presentar una discapacidad para ella, no puede presentarlo sola, ¿qué puede pasar? ¿Te ayudarán o no? ¿Por qué empezaste a pagarme? Quizás ella no sabe cómo lidiar con esto, ¿no es así? No, perdió, quiere, viajó, no sepas que puedes hacerlo sola. Gracias, ella quiere que yo lo presente. Bien, presenté una solicitud y luego empezamos a hablar sobre presentar un informe de discapacidad. No me enviarás los documentos. Le envié los documentos. De repente ella me manda algunos de sus exámenes de la vista. Entonces me dice que tiene algún problema de visión y pensó que ya que estamos tratando esto, que tal vez yo... Eso también es relevante. Bien, revisé los exámenes de la vista. La mujer casi no ve nada con un ojo, prácticamente está ciega de un ojo y en el otro tiene visión parcial. Ve con el otro ojo, pero aún así tiene una miopía significativa. Tiene derecho a una pensión de invalidez completa por el problema de la vista. Ya hace 4 o 5 años. Simplemente no pensó en eso, no pensó en revisarlo. Hasta un año después se puede celebrar todo el día de la demanda, pero solo quiero dar un ejemplo. La gente simplemente no piensa en todo tipo de cosas y se centra en otras. Bien, comencemos a recordar por un segundo, repasemos todo esto. ¿Quién es este accidente en términos de esto?
Eso en un accidente de tráfico no se pueden conseguir víctimas. ¿Quién es víctima de un accidente? Solo quien sufre un accidente, no como en un accidente de tráfico, sino una persona que se cayó y se rompió la mano o algo por el estilo, en casa, en la calle, en el transporte público. Eso es un accidente de tráfico, es otro mundo, es un seguro de tráfico, no ahí, es el seguro nacional, seguro nacional. Pero un momento, hablemos un segundo. ¿Te interesa que vaya a una lista de enfermedades por un segundo? ¿O es que vaya, así es? ¿Qué? Un momento, depresión, manía depresiva, Crohn, aquí hay que pedirlo, que sea automático al presentar la reclamación. En principio, el médico determina cuándo comenzó el problema. Es decir, al presentar una reclamación, pasa al médico y él decide cuándo empezó el problema. Ahora, hay médicos que, por ejemplo, no por apnea del sueño, como dije, hay 2 personas que el médico miró, no le pareció que la fecha fuera relevante, la revisión fue el 22 de abril, entonces determina que tiene apnea del sueño desde el 22 de abril. Está claro que el problema no empezó ahora, y cualquiera entiende que este problema ya existe desde hace varios años. Ahora hicieron la prueba, entonces fue la prueba, entonces él decide. Y había otro médico, el mismo caso, también era otro médico, y él determina que la enfermedad empezó, ya está registrado, hace 15 meses. ¿Por qué? Porque entiende, como cualquier persona sensata, que este problema no empezó ayer. No es que alguien haya leído algo ahora y de repente haya tenido un episodio. Es un problema que ya existe, simplemente ahora se hizo el diagnóstico. Depende del médico tratante. Si se presenta... Claro, cualquier cosa, por supuesto, cualquier cosa que presentes puede ayudar, por supuesto. Hay muchas más cosas. Respecto a enfatizar el problema, existe. Hay razón. Para que te lo aprueben, eso aumenta la probabilidad de que te aprueben la incapacidad permanente y no solo temporal. Personas archivan en el Seguro Nacional, dando la impresión de empeoramiento al reclamar. Esto es problemático en casos mentales, a lo que me opongo. A veces la situación es apremiante por documentos médicos. Así encaja mejor, pero si no es posible, es preferible decir que la situación ya lleva así varios años. Eso aumenta la probabilidad de que te aprueben la discapacidad permanente desde la primera vez, y no que te la aprueben por un año y luego tengas que volver para otra revisión. Depresión, por encima de los síntomas cervicales. Eso es lo que hay. Y los 3, los problemas mentales, eso ya es el campo de las enfermedades mentales, se puede recibir una pensión por discapacidad dependiendo del nivel de gravedad. Lo que quiero decir es que antes de eso es otra cosa, es otro tipo de enfermedad. No es como la depresión, la ansiedad o las obsesiones. Sí, no lo estoy diciendo exactamente y claramente porque se llama un trastorno cerebral y no un trastorno mental. Y el Seguro Nacional lo ve de una manera muy diferente. Un problema de comunicación, en adultos no hay posibilidad de equilibrarlo. Solo alguien que realmente tiene una discapacidad intelectual. En niños, cualquier problema de comunicación por un fallo del Tribunal Supremo, algo absurdo, cualquiera que tenga un diagnóstico de comunicación recibe una pensión por discapacidad hasta los 18 años, algo genial, lógica, no lenguaje, comunicación. Idioma, a veces es posible seguir el ritmo. Gracias. ¿Por qué algo? ¿Tiempo la comunicación? Al 100%, examinar. Aquellos que tienen diagnóstico de TEA, y ahora, últimamente se han hecho muchas falsificaciones con él, pero no me refiero a las falsificaciones. Hay muchos niños que realmente tienen este diagnóstico. Ahora bien, es difícil porque es un diagnóstico no definido. Conozco a alguien que llegó, incluso antes de que esto se hiciera común por el Seguro Nacional, llegó con su hijo al neurólogo. Era un psicólogo destacado. Llevó al niño al neurólogo para una evaluación de TEA. Estaba muy estresado porque necesitaba el informe. No fue directamente a escribir para el Seguro Nacional, quería inscribir al niño en un jardín de comunicación para actuar en beneficio del niño. Fue a un psicólogo que le dio un diagnóstico de SD para el comité de asignación. En el Seguro Nacional se necesita una evaluación de un psiquiatra o de un neurólogo. Estaba muy presionado por el tiempo, primero tenía que alcanzar el comité de asignación. Encontró a un neurólogo en un kibutz, fue a verlo. El neurólogo le dice al final de la sesión: he examinado al niño durante 1 hora y media y verás, no puedo decir si es TEA o si es un trastorno de déficit de atención severo. Los síntomas pueden ser los mismos porque es, como escribió uno de los autores del DSM, diagnosticar un problema de salud mental es como ver formas en las nubes. ¿Ves lo que quieres? Pero, no, porque realmente son cosas cuyos síntomas pueden ser muy similares. No vamos a entrar en eso. De nuevo, hay casos en los que es evidente y comprobado. Hay casos en los que, neurólogo, no puedo decirte con certeza si es TEA o un problema de comunicación. En el diagnóstico escribo TEA. Para el niño no importa si es TEA o si es TDAH. Lo mejor para el niño es estar en un jardín de comunicación. Y solo si escribo TEA para ti, estará en un jardín de comunicación. Pero esto, neurólogo, digamos que es un trastorno de la comunicación. Aún así, ¿qué ayudará al niño? Que esté en un jardín de comunicación, porque en su caso eso es lo que le conviene.
Entonces no importa, ¿verdad? No es realmente educación especial, es una especie de educación especial, pero no exactamente. Sí, en cualquier caso, cualquiera que tenga AFD tiene derecho hasta los 18 años. Trastorno de atención y concentración, ya hablamos de eso. Alergias, también hablamos de eso. Tiene una alergia que ponga en peligro la vida, es importante saberlo. Mucha gente ve, les parece que el niño tiene un sarpullido, no adultos, solo niños hasta los 10 años. Si es una alergia que pone en peligro la vida, tienen derecho a un subsidio. Y a veces la gente piensa que el niño tiene una alergia, pero falta un diagnóstico, hagan una evaluación profesional. Primero que nada, para que lo sepan. Pero si sale en la prueba, la mejor es el análisis de sangre. Ahí es donde es más sensible. Hay varios tipos de pruebas para detectar alergias. Si el niño es sensible a la leche, hay quienes simplemente dejan de dársela. Es una lástima. Vayan y hagan una evaluación profesional. Primero averigüen si sí o no. Pero además de eso puede que reciban un subsidio. ¿No es una lástima? Quien ya va a hacerse una prueba para el Seguro Nacional, que se haga un análisis de sangre porque es el más sensible, no la prueba cutánea, ¿qué? Celiaquía. La celiaquía no pone en riesgo la vida. Pero si es así, es muy raro. Hay casos raros. No, también en niños. La celiaquía no pone en peligro la vida. De nuevo, si un médico legal escribe que es potencialmente mortal, yo no conozco ningún caso de celiaquía, que sea mortal. No, si no es potencialmente mortal, entonces no. Toda la idea es la necesidad de supervisión. De nuevo no, porque no es potencialmente mortal. Otra vez te digo lo que dice la ley. No intentes convencerme porque no te servirá de nada. Es decir, me convenceré, pero no servirá de nada. En la puerta de la lluvia no se recibe más del 50%. Sí, pero vamos chicos, quiero terminar el tema de las discapacidades y ya son las 8:28. Entonces vamos a apurarnos. Supervivencia tenía simplemente una historia interesante. Un cliente al que por error le asignaron una junta con un otorrinolaringólogo. Según los problemas, le asignaron 3 juntas, una de ellas con otorrinolaringología. No tenía problema relacionado con nariz, oído. Llegó a la junta y la doctora en la junta le pregunta, ¿qué tienes? ¿Nariz, oído, garganta? Él le dijo, tengo este problema, eso no me corresponde a mí, le corresponde a ese otro médico. Entonces le preguntaron, ¿puedes explicarle qué sí tiene? Él dijo que tiene ronquera y ella le dio un 10% por la ronquera. Así que su caso realmente no es relevante. Pero a veces ese 10% puede ser significativo para esto. Pero en cualquier caso, lo que sí, la ronquera, quien tiene ronquera como resultado del trabajo, un maestro que se queda ronco porque trabaja en la docencia, puede tener derecho a una discapacidad laboral si la ronquera es severa. Por una ronquera leve recibirá un 10%, lo que significa una compensación única de varias decenas de miles de shekels. Si recibe un 20%, obtendrá una pensión de por vida que no limita sus ingresos. Puede seguir trabajando y ganar 50.000 shekels al mes. Entonces la ronquera, si es causada por el trabajo, no es pensión, es discapacidad laboral. ¿Solo a partir del 40%? En discapacidad laboral, desde un 10% de discapacidad en discapacidad laboral. ¿Cómo se puede demostrar? Un médico ocupacional puede darte un comité si esto proviene del trabajo y hay formas de demostrarlo. Si la persona no se quejó de ronquera antes de empezar a trabajar y el problema comenzó después, hay formas de demostrarlo. No entraremos en eso ahora. Si hay ronquera... Al médico que tenía el problema de ronquera tenía, no sé, algún tipo de problema y eso, y le dijeron que tenía que traer un examen previo, que todo estaba bien. Yo conozco personas que no trajeron examen previo y les aprobaron discapacidad por trabajo y retroactiva del Seguro Nacional. Porque tienen derecho, tengo derecho. En cualquier caso, fibromialgia, según regulaciones, puede ser aprobada. Casi no conozco casos, pero el síndrome de fatiga crónica se da en mujeres muy débiles y cansadas sin explicación, y los exámenes no encuentran causa. Esto se llama síndrome de fatiga crónica. Fibro, así lo llaman los médicos, según hoy en día lo incluyeron en el libro de deducciones. Y teóricamente, para quien está en una situación grave y necesita tratamiento farmacológico y eso no es suficiente, puede llegar a recibir una pensión por discapacidad. No conozco a nadie a quien se lo hayan aprobado. Puede ser que haya algunos que sí, pero son bastante tacaños con eso. No les gusta eso. Obesidad. Bueno, la obesidad no da derecho a discapacidad, pero quien tiene un IMC superior a 40 recibe un 20% de discapacidad. ¿Por qué es importante? Para quien le faltan porcentajes de discapacidad médica para llegar al porcentaje que necesita. Son otros 20% de discapacidad médica. Pero además de eso se puede recibir rehabilitación por esto, de la que hablaremos en un momento. La rehabilitación es un derecho muy importante. La psoriasis generalmente solo se reconoce si viene acompañada de artritis severa. Hablamos de la diabetes, problemas de visión y audición, ya lo mencionamos. Pero deben ser problemas de visión y audición, primeros significativos. Me refiero no a una ligera disminución de la visión o una disminución de la audición, sino simplemente a una persona que tiene un ojo real, un oído. Si solo es en un oído,
en las escaleras, cualquier persona con un IMC superior a 40, o bien quiero decir, cualquier persona con un IMC superior a 40 tiene una discapacidad del 20%. Ahora necesita que el oficial de rehabilitación lo apruebe para la rehabilitación, pero sí, en principio puede. Nuevamente depende del oficial de rehabilitación aprobar esto, pero en principio puede hacerlo. Durante el periodo de o después, ¿Qué? durante el periodo de incapacidad o después. Entonces, después de terminar su discapacidad, se recuperó de la enfermedad. O, con una discapacidad del 15%, ella fue a estudiar una nueva profesión, le dimos financiación para su formación profesional, más 7.000 shekels mes durante 10 meses. Ahora, ¿La rehabilitación es durante o después? ¿Es después de que una persona tiene una pensión, cuando puede obtener la financiación para sus estudios, o es después de que él... no. Incluso aquellos que reciben una pensión de invalidez completa pueden recibir la financiación de estudios y el ordenador portátil. Conozco a alguien cuya esposa no es saludable. Ella es discapacitada, no sé qué tiene. Él me contó que recibe rehabilitación del Seguro Nacional y su esposa estudia para ser arquitecta, creo, no sé qué. Y él me dice que una trabajadora social de rehabilitación fue a su casa, revisó qué herramientas necesitaba su esposa, una mesa de luz y todo tipo de equipos, también para su discapacidad, y el Seguro Nacional le compró el equipo para que ella pueda estudiar su profesión. Ella es discapacitada, es decir, recibe una pensión de discapacidad completa, al mismo tiempo quiere estudiar una profesión y le financian todos los estudios. Ahora, cualquier persona que recibe una pensión por incapacidad parcial, 60 o 65%, o en general cualquier persona, recibirá un complemento durante el periodo de estudio. Es decir, si es tan fuerte, una pensión de invalidez de 4.000 NIS complementará su pensión de invalidez completa. Los que no... Y en ese caso podrían aprobarlo para 3 años de estudios vocacionales, no solo para 1 año, porque él en general, cualquiera con suficiente discapacidad médica, pero no suficiente pérdida de capacidad, puede tener 3 años más de vida. ¿Qué aprobarán? Depende del rehabilitador, pero es posible. Entonces, algo importante que hay que conocer, es un derecho que puede valer decenas de miles de shekels. Incluso si hablamos solo de 1 año, ¿sí? 10 meses, 1 año para ellos son 10 meses, porque descuentan 2 meses de estudios. Entonces son 10 meses por 7.800 shekels, 78.000 shekels, más estudios profesionales por 13.000 shekels y otros 4.000 shekels para la compra de una computadora portátil. Quien agregue también los viajes, eso es ayuda para el alquiler. También se puede alquilar un departamento si los estudios son 2 días a la semana en otra ciudad. También se puede recibir ayuda para el alquiler de quien no tiene, quien sí tiene. Para discapacidad se requiere al menos un 40%, me refiero a la rehabilitación, sí, rehabilitación. Yo lo mencioné, bueno, discapacidad por pensión, creo que no lo aclaramos mucho. Cualquier persona que tenga pensión y no pueda trabajar puede recibir discapacidad. ¿Hay excepciones para esto? Sí, puede ser, es posible. Compensación por lesión, también por accidente. La compensación por lesión es para una persona que sufrió una discapacidad relacionada con el trabajo, es decir, por ejemplo, está en el trabajo o de camino al trabajo, se cayó y se rompió la pierna. Eso es un ciclo. Creo que un ciclo, según recuerdo, se considera lesión o enfermedad profesional. Por ejemplo, un escritor que trabaja mucho con bolígrafo, alguien que teclea, trabaja mucho en la computadora, si le da el síndrome del túnel carpiano, codo de tenista. Para las mujeres que trabajan, tuve a alguien que trabajaba atando tzitzit y le dio codo de tenista, algún problema en la articulación codo, y eso se reconoce como lesión laboral. Durante 90 días, el 75% salario. Si el problema permanece permanente, compensación por incapacidad laboral, y si es permanente, por 1 año. Se puede recibir por 1 año incapacidad temporal para trabajar, incluso por un accidente. Eso no está relacionado con el trabajo. Cualquier persona que se caiga y se rompa la pierna, incluso no siempre, incluso puede ser por una carrera fuerte que cause una lesión en la pierna. Si está trabajando, recibirá el 75% del salario, del sueldo en el trabajo, por todo el tiempo que no pueda trabajar. Día de incapacidad, ¿sí? No está relacionado con esa incapacidad, es del salario por el día de incapacidad. Y si no trabaja, pero por ejemplo es ama de casa, entonces hay una cantidad fija por ley, 70, 50, 100 shekels, no sé exactamente, que puede recibir.
Lo que sí, para quien no trabaja es ama de casa, sí, pero depende si puede realizar las tareas del hogar o no. Quien trabaja hasta que resulta que no puede trabajar por el accidente. Quien no trabaja debe ser porque no puede salir de la casa, porque está postrado en cama. Por ejemplo, si es una fractura en la mano, será más difícil. Para quien no trabaja y fue ama de casa. Una fractura en la pierna, eso sí se puede decir que aplica. Niños, pero a veces pueden recibir por accidente de niños, pero es muy difícil obtenerlo, porque debe ser que dicen que está en silla de ruedas durante algunos meses. Yo no conozco bien sus reglas. Para quien tiene una discapacidad en las manos, tal vez puede recibir un nuevo tag o algo frente al coche, como un tipo de denominación especial, pero yo no conozco mucho porque no quiero decir algo incorrecto. Pero en general, Logan, si cualquiera tiene dificultad en las manos, no es que automáticamente le dan el permiso para su casa soñada. No depende de su envío. Ahora se puede preguntar, es importante, cualquier persona que registres para la ampliación puede ser a nombre de la persona con discapacidad o de cualquier otra. Si tengo el registro, puedo registrar a quien quiera antes de Globus. Es común que se permita registrar a nombre de alguien, como si me ayudaran. Si no se puede recibir así, que son 13.000, pero eso normalmente no sucede. Pero en principio no depende de la pensión por discapacidad. Se hace para nacimientos de asistencia, eso es lo que puedo decir. Muchas veces para personas mayores se puede recibir asistencia amplia. Personas mayores con dificultades para caminar, subsidio de equipo, personas mayores que no tienen pensión por discapacidad ni servicios especiales. Todo esto no está destinado a quienes ya pasaron la edad de jubilación. Quien haya empezado a recibir antes, a veces seguirá recibiendo después. Pero quien no haya recibido antes, entonces solo equipo. El equipo son reglas completamente diferentes, la autoridad lo otorga en base a la dificultad para realizar actividades básicas, como vestirse, bañarse, preparar comida, caminar, etc. La prestación de equipo, en su nivel básico, se recibe 1.400 shekels en efectivo al mes. Quien tenga un nivel más alto puede obtenerlo a través de un acuerdo de trabajador. Condiciones adecuadas para los necesitados. Existen otras condiciones adecuadas como descuento en el impuesto municipal, asistencia para el alquiler, ayuda en el transporte público y a veces en hospitales, pero eso ya lo mencionamos. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en recibir la prestación?